Dios les siga bendiciendo, queridos amigos, queridos hermanos, verdades bíblicas. En el siguiente tema que queremos abordar, queridos hermanos, en este lugar tan hermoso, tan bello que es la gruta en San Miguel de Allende, Guanajuato, un lugar precioso, hermoso, precioso que es este lugar. Bueno, desde aquí estamos transmitiendo. Es porque la gente, hermanos, no sabemos a qué vino el Señor Jesucristo a este mundo. O sea, nada más así sencillamente dice, pues vino a salvarnos de nuestros pecados, pero nada más es lo que dicen y se siguen portando mal. O sea, nada más eso lo tienen de memoria, pero no actúan, no hacen nada para entender lo que es este punto espiritual, teológico. Como lo dice Juan 3:16, pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, claro, y obedezca, no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente muchas veces, pienso, puede decir que un 80% cree en el Señor Jesucristo, pero no le obedecen a Él, no le hacen caso, no viven de acuerdo a la voluntad de Jesús. Pues por eso vivimos mal, vivimos en desorden, cada vez el mundo está peor. Y luego porque no sabemos nosotros la profundidad de la salvación, no sabemos a qué nos condena, a qué nos conlleva. Dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Entonces necesita primeramente la gente tener este panorama espiritual, saber las cosas para después tomar una buena decisión. Así que vamos a hablar, queridos amigos, queridos hermanos, sobre la salvación por gracia. El objetivo de esta lección es comprender mejor el plan que Dios tiene para la salvación de la humanidad, la necesidad de esta salvación y también saber apreciar esta gracia de Dios para con nosotros. ¿Cuál es el significado de la gracia? ¿Qué significa gracia? Dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses 2:16, 17, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. El don inmerecido de Dios. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. ¿Qué significa eso? Eso es un punto bien importante que tenemos que dejar en claro, queridos amigos, porque luego la gente lo entiende al revés. Es decir, la gente trata de hacer buenas obras para alcanzar así la eternidad, la aceptación de Dios, pero sin conocer el conocimiento divino. O sea, tratan de ser buenas personas con los demás, pero sin conocer la palabra de Dios ni vivir bajo la voluntad de Dios, que es lo que explicaba el apóstol Pablo. Entonces, primero nosotros debemos de tener el conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, para después ejecutar esa palabra en buenas acciones. Eso es lo correcto. El poder capacitador de Dios. Dice la Escritura en Efesios 1 del 4 al 6, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, 4 al 6. ¿Por qué o de qué debemos ser salvados? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado a la humanidad y todos estamos corrompidos por el pecado. Todos estamos contaminados por el pecado. ¿Y cómo es como nosotros podemos ser perdonados por Dios? Arrepintiéndonos de todos nuestros pecados conscientemente. Y para eso vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz, para que nosotros podamos ser regresados al plano donde Dios nos tenía como hijos. Entonces tenemos nosotros que arrepentirnos de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar ese regalo, esa gracia de Dios Padre. Lo que el pecado hace a nuestras vidas. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hizo el pecado en nuestras vidas después de la desobediencia de Adán y Eva? 1. Nos separa de Dios. Isaías 59:2. 2. Nos hace sentir culpables. Salmos 38:4. 3. Permite que Satanás nos acuse. Apocalipsis 12:10. Y 4. Demanda la pena de muerte. Ezequiel 18:4. O Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. ¿Cómo es que somos salvados de nuestros pecados? Las Escrituras enseñan que el hombre es pecador, por lo tanto necesita primero quitarse de encima este peso de pecado y sus consecuencias. La Biblia también enseña que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón del pecado. La enseñanza divina dice que la sangre debe provenir de una víctima que sea limpia, pura e inocente. El hombre no puede ofrecer su propia sangre, ni la sangre de su hijo, ni la sangre de algún animal, porque el pago debe de igualar a la ofensa y satisfacer al ofendido. Dios entonces proporcionó el instrumento ideal, la víctima perfecta para dar santificación a la ley y a la ofensa, su propio y único Hijo. Al creer que el Hijo ha pagado la deuda por nosotros y al aceptarlo como nuestro representante en el pago de la misma, se es salvo. Cristo Jesús, Hijo de Dios sin pecado, Él vino a ser pecado por nosotros, Él vino a tomar todos los pecados por nosotros. Entonces, Él puro, Él santo, viene a tomar ese sacrificio para que nosotros podamos ser salvados. Nadie lo puede hacer. La salvación es un acontecimiento dichoso y el comienzo de un proceso. Dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:36-38. Es por eso que esto echa abajo el bautismo de niños, porque la Biblia no habla de bautismo de niños, ni tampoco a una edad temprana de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 o 3, 4 años. No hay pecado en los niños porque son sanos de mente, de corazón. Entonces no hay pecados en ellos, ni siquiera tienen conocimiento, no tienen entendimiento, no razonan pues. Entonces, ¿cómo van a arrepentirse? Esto se lo dice a la gente adulta, como en el capítulo 3, en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista le habla a la gente adulta mayor y les dice: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Esto debe ser para ti, para mí, que somos conscientes de que hemos pecado, que hemos hecho cosas malas. Y es por eso que nosotros tenemos que arrepentirnos, es decir, apartarnos
de todo aquello que nos mancha, apartarnos de todo aquello que no es agradable a Dios. El amor y la justicia se encontraron en la cruz. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5, 8 al 11. El Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, nos reconcilia otra vez. Lo que debemos de hacer aquí es arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando lo hacemos, un arrepentimiento genuino, el Señor con su sangre nos limpia y nos reconcilia otra vez con Dios para poder ser hijos de Dios legítimos. Querido amigo, por eso es algo tan serio, ¿verdad? Que yo lo he explicado de esta manera. Hijos de Dios no es todo el mundo, no. Nosotros somos creación de Dios, Génesis capítulo 1. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos, pero para poder ser hijos de Dios, como dice Juan 1, 9, 10, 11 y 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, le dieron la espalda a Cristo. Más a los que le reciban, ahí está, a los que tomen en cuenta a Cristo Jesús en su sacrificio, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí está la cita bíblica. Entonces, la reconciliación se encuentra en el amor de Dios y en la justicia que se encontraron en la cruz para nuestra salvación. La cruz es el centro de la historia, pero sobre todo el sacrificio de Cristo. No como mucha gente lo toma a bien, la cruz, el madero, no. Ese fue el medio para la salvación, porque ahorita malamente, según la tradición, pues dicen que la Santa Cruz ya le tienen el 3 de mayo hasta un aniversario, y si la gente se pone borracha, los albañiles, con carnitas y cervezas, eso no, eso es incorrecto. Colosenses 2:8, eso es incorrecto. El Señor pasó por ese sacrificio en ese, ¿cómo se llama? En esa cruz, pues, en ese lugar para que nosotros seamos salvados. Pero fue el mérito de Cristo, no de la cruz. Por eso yo con el respeto he enseñado y he dicho que la cruz no es un instrumento cristiano, no, Señor. Fue por donde pasó Cristo, pero al que debemos amar, glorificar y obedecer es a Cristo y llevarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, para hacer su voluntad. Pasó por la cruz para que podamos ser salvados. Es decir, es como si ahorita viniese Cristo a salvarnos, si no fuera en Jerusalén, en Belén, pues, y llegar en este tiempo, pues el Señor Jesucristo tendría que haber pasado por la silla eléctrica o la inyección letal. En ese tiempo pasó por la cruz, ¿verdad? Pero el Señor es el que merece la honra y la gloria. Entonces nos reconcilia a través de ese sacrificio. Nosotros miramos hacia atrás y por medio de creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados y una vida nueva en Él. Por eso, ¿cuál debe de ser tu decisión? Que pongas toda tu confianza en lo que Dios hizo por medio de Jesús en la cruz. Creer tú que Él llevó el castigo por tus pecados. Recibir tú el perdón que Dios te da al estar haciendo ese arrepentimiento de corazón que estás ofreciendo a Dios. Y que le des gracias a Dios por la relación que ahora tú mantienes con Cristo Jesús y con Dios al reconciliarte. Así que, querido amigo, la gracia es el regalo que Dios te da, no por la obra tuya, porque tú no hiciste nada. Dios te regala el perdón a través del sacrificio de Cristo. Puedes llegar a ser salvos.
si tú llegas a morir sin Cristo, ¿verdad? Vas a ir al lago de fuego porque tú estás contaminado con pecados, así lo dice la Escritura. Por eso es bien importante la importancia de la salvación por el regalo que Dios nos da. Ahorita la mayoría de gente desconoce todo esto, desconoce por qué tenemos que buscar a Cristo, desconoce por qué tenemos que arrepentirnos. Por eso se ha levantado mucho el feminicidio, los secuestros, las muertes, porque la gente vive más con los placeres del mundo y no con la obediencia a Dios. Eso es algo terrible. Un acontecimiento que nosotros tenemos que buscar es el sacrificio de Cristo, buscar la Biblia, no la religión, para que Dios nos instruya a través del Espíritu Santo a caminar correctamente y aprendamos nosotros los fundamentos que Dios nos da en la Escritura para poder ser hijos de Dios, rehabilitados, reconciliados con Dios y claro, portarnos bien, obedecer a Dios, confiar en Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Así que, queridos amigos, si ustedes tienen en su corazón el arrepentirse de sus pecados, puedes hacer, querido amigo, esta sencilla oración. Cerremos nuestros ojos y repita conmigo: Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento por todos mis pecados, aún por aquellos que no me acuerdo, Señor Jesús. Sácalos a la luz para que pueda arrepentirme de todos ellos. Padre, te doy gracias por esa sangre derramada en la cruz por mí. Te pido que me laves, que me perdones, que me regreses otra vez a ser hijo de Dios, que me reconcilies con Dios para poder pertenecer a tu pueblo y para poder vida eterna. Declaro que voy a vivir bajo tu voluntad, Padre, leyendo tu palabra, orando tu palabra y también ayunando, Señor, para fortalecer mi espíritu y crecer en conocimiento y en sabiduría. Señor, te doy pues gracias, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración, querido amigo, te felicito, te felicito. Te pido que sigas orando, que sigas leyendo las Escrituras, que dejes que el Espíritu Santo te guíe, que ayunes, puesto que el ayunar nos limpia este cuerpo contaminado por el diablo en el mundo terrenal por los deseos de la carne, y el ayuno nos va a ayudar a limpiar nuestro cuerpo, a santificar nuestro cuerpo. Y te pido que después de todo esto busques una iglesia en sana doctrina, busca una iglesia cristiana en sana doctrina para que tú vayas creciendo, creciendo, creciendo en el Espíritu y seas una mejor persona, seas un mejor hijo de Dios. Y por último, puedas tú compartir este mensaje a otras personas que no tienen el mensaje de salvación. Que Dios los guarde. Yo los dejo en la gruta con esta imagen tan hermosa que estamos viendo aquí alrededor, donde hay albercas. Esto es San Miguel Allende, Guanajuato, donde hay juegos, albercas, pues hay trampolines, una cosa fabulosa. Yo le doy gracias a Dios porque me permite ese fin de semana, pues ahora sí chiquearme, gozar, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha dado. Claro, yo ya me he arrepentido de mis pecados y sirvo a mi Señor primeramente. Así que, queridos amigos, que Dios los siga bendiciendo, síganse nutriendo de Dios y nosotros seguiremos aquí, pues, disfrutando de este lugar tan hermoso. Nos vemos en la próxima clase, queridos amigos, hermanos en la fe. Dios los guarde. Hasta la próxima.